Entonces vamos a entrar a hablar ahora de Marta y María. Yo sé que es una historia muy conocida, vamos a hablar acerca de ella. Hemos estudiado ya 13 mujeres de la Biblia y bueno, la próxima semana vamos a hacer el repaso y sería la última lección. Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 10 versículo 38. ¿Lo tiene? Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. Ahora, acompáñame por favor a Juan 12, por favor. 11. Juan 11, por favor. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tiene? Juan 11:1, léalo conmigo por favor. Dice así: estaba entonces enfermo de Betania, la aldea. Bueno, para los que no conocen toda la historia o no la recuerdan, bueno, estamos hablando aquí de tres personajes, de María, de Marta y Lázaro. Lázaro fue el que resucitó y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero estamos viendo de estas hermanas porque estamos hablando de las mujeres. Y bueno, ellas vivían en Betania. Betania era un pueblo muy emocionante que estaba en la parte trasera del Monte de los Olivos. En este pueblo donde vivían Marta y María, y se dice que estaba a 15 estadios, eso viene siendo aproximadamente como 2 millas de distancia de Jerusalén, entonces era relativamente corto el trayecto de un lado a otro. El otro día en una escuela dominical le di la estadística de que una persona camina 1 kilómetro en 15 minutos, entonces estamos hablando como de 40 minutos en recorrer 2 millas. Esa era la distancia que había entre Betania y Jerusalén, aproximadamente 40 minutos caminando. Era el lugar donde vivía María, Marta y Lázaro, su hermano, y el Señor tenía un sentimiento muy especial por esta familia. Vamos a seguir adelante. Dice ahí en el versículo 38 de Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino, ya sabemos a dónde, a Betania, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El Señor Jesús fue invitado regularmente a esta casa. Era un lugar frecuente para el Señor Jesús. Cuán refrescante debió ser para él venir después de un día cansado, después de trabajar, después de estar predicando, después de hacer el ministerio, y poder llegar a un lugar, a una casa donde él era bienvenido. Era la casa de María, de Marta y de Lázaro. Nosotros también deberíamos de tener a Cristo en nuestro hogar. Deberíamos, porque tristemente no todos lo tenemos. Porque no, tristemente el Señor, ¿cómo se sentiría el Señor si llegara a nuestra casa, hermano? ¿Se ha puesto a pensar eso? Si físicamente Él llegara, imagínense todo lo que engloba, los huercos hablando mal, contestando o de flojos, o la casa sucia, y nuestro cristianismo no muy cristianismo. Híjole, sería difícil recibir al Señor Jesús, yo creo, para muchos de nosotros. Bueno, este no era el caso de Marta y María, ellos estaban listos para recibir al Señor Jesús. Y nosotros no solamente deberíamos de estar dispuestos a que el Señor Jesús entrara en nuestro hogar, sino deberíamos de estar listos para hacerlo. Y obviamente estoy hablando en un sentido figurado, hermano. Pero en donde Él sí debería de estar sin falla alguna, debería ser en nuestros pensamientos. Todo el día debería estar Él ahí. Todo el día, y a veces nos cuesta. En el trabajo, cuando alguien nos habla mal, nos cuesta. Cuando alguien te menosprecia en la calle, nos cuesta. Ay, Señor Jesús, no pensamos en eso, nuestra carne no nos deja pensar en eso. Cuando alguien te habla mal o te hiere, aún tu misma familia, tus mismos hijos o tu cónyuge, te hiere con palabras, es difícil pensar en el Señor Jesús, pero Él debería de estar ahí.
en nuestra mente y en nuestro corazón. Deberíamos de incluirlo en nuestras actividades diarias. Obviamente, ¿verdad? Y cada comida donde estuviéramos deberíamos de orar y dar gracias al Señor por la comida. Como decía el pastor, no apreciamos todo lo que Dios nos da. Deberíamos de tener devocionales personales y en familia, y yo creo que muchas veces lo que más fallamos nosotros es en eso. Y no sé qué pase aquí en Estados Unidos, pero desde que yo llegué aquí, yo siempre le he dicho, aquí el tiempo se va más rápido, no sé por qué. Y en Tamaulipas yo tenía un poquito de más tiempo, me quedaba un piquito ahí, y aquí no, va así la vida, va volando, volando, volando. Te pones a pensar, Soan llegó de 9 años, un niño, y ahora está en la orquesta y te dices, ¿cuándo? O sea, ¿cómo pasó todo esto? Así, volando. Es increíble, hermano. Y ustedes y yo generalmente fallamos en juntarnos como familia y hacer un devocional. La gran mayoría de nosotros fallamos en eso. Tal vez lo tratamos de hacer personalmente. Y obviamente lo tenemos que hacer personalmente, pero ¿cómo cuesta? Ya están grandes los hijos y ya trabaja y la escuela, y yo sé, todos estamos iguales. Todos tenemos cosas que hacer, pero deberíamos de tener un devocional familiar. Esto puede incluir cantar un corito, una lectura bíblica, memorizar versículos, un tiempo de oración. Sin duda alguna, hermanos, que nosotros deberíamos de tener a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, presente. Cada decisión en tu día, hermano, hermana, ¿cómo la tomas esa decisión? ¿Estás pensando en lo espiritual? Generalmente no, porque no vivimos en lo espiritual. Cuando llega una decisión de trabajo, ¿en qué piensas? ¿Más dinero o más tiempo para estar en la iglesia? Amén. Es ahí donde empieza la disyuntiva. ¿Qué tanto está el Señor en nuestros pensamientos? Cuando llega una decisión familiar de tus hijos y tu hijo dice, me quiero ir a estudiar a tal lugar. No hay nada de malo con eso, que se vaya a estudiar donde, si Dios lo dijo que se fuera, que se vaya, ¿verdad? Pero, ¿estamos pensando realmente en lo espiritual? ¿Es un beneficio espiritual para él o va a perjudicar espiritualmente? Tú sabes, hermano, tú y yo sabemos, ¿quién tiene hijos o ha tenido hijos o tuvo hijos? Tú y yo sabemos, y yo siempre les pregunto cada vez que evangelizo y llego a Juan 1:12 y les digo, ¿verdad? Que Dios nos da el derecho, ¿verdad? De ser hijos de Dios. Y les digo estas dos cosas, ¿verdad? Nos da el derecho, ahora somos sus hijos, eso quiere decir que no todos somos hijos de Dios. El que le recibe tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y por la gracia de Dios yo le recibí, espero que usted también. Y si usted es un hijo de Dios y usted también tiene hijos, necesitamos meternos eso en la cabeza. Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos. ¿Y cómo te gustaría ser ante Dios? Yo le pregunto a las personas, ¿un hijo obediente o un hijo desobediente? Si yo le pregunto a usted sobre sus hijos, ¿usted sabe quién es el hijo más desobediente y cuál es el mejor hijo? El hijo que tal vez... Hay un hijo en el que usted puede confiarle cosas, ¿verdad que sí? Si usted le dice, te encargo esto, lo va a hacer. Y si tú le dices, por favor, no quiero que vayas, y lo va a hacer. Pero hay un hijo en el que no puedes hacer eso. ¿Amén? Todos tenemos ovejitas negras, hermano. Todos, ¿amén? No me dejes solo, me voy a sentir yo un vil pecador. Todos tenemos una ovejita negra. Y dices, híjole, a él no lo puedo soltar que se vaya a estudiar a otro lugar. Pues no lo deje. Si hay alguien que sí, déjelo y motívelo y que le eche ganas. Pero en cada decisión, en nuestra mente, en nuestro corazón, debería estar presente el Señor Jesús. Él pudiera entrar libremente en tu corazón y tomar decisiones por ti, hermano. ¿De verdad estamos a ese nivel? Híjole, ¿verdad? Ya nos quedamos pensando. ¿Verdad? Si el Señor te dice hoy, quiero que me sirvas, ¿hoy dejarías todo por servirle? Si no es así, es porque realmente Él no tiene esa fácil entrada. Y si no tiene esa fácil entrada es porque no lo conocemos. ¿Quién no quisiera que el Todopoderoso lo tuviera en sus manos? Amén, yo quiero eso. Bueno, hay que estar dispuestos. Vamos ahí al versículo 40. Lo tiene Lucas, capítulo 10, versículo 39 y 40. Dice el 39,
esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Todos el 40, vamos a leerlo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Híjole, aquí Marta estaba tocando, entrando a terrenos peligrosos. Espero que usted le eche un poquito de sabor a lo que lee, hermano. O sea, está Marta mandando al Señor Jesús. ¿Sí se dio cuenta de eso? Y muchas veces usted y yo nos llamamos Marta. Señor, por favor, te pido que me des un carro. Y no hay nada de malo con tener un carro, pero te pido que le digas a María que se levante. Te pido que, dile por favor. ¡Wow! Qué atrevimiento de esta mujer, la verdad. Ahora, tenemos que hablar algo muy claro porque siempre criticamos a Marta. Cuando el Señor le dice en el versículo 41, léalo conmigo. ¿Lo tiene? Dice, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. El Señor Jesús no criticó ni regañó ni absolutamente nada a Marta por trabajar. ¿Notó eso? La regañó por su afán, no por trabajar. Y muchos nos escudamos en eso, ¿verdad? Decir, yo voy a la iglesia y me siento a los pies del Señor Jesús y no hago nada. No, así no es, hay que trabajar. Todo cuesta, hermano, hay que trabajar. Para que nuestra iglesia esté, nuestro templo esté bonito, hay que trabajar. Cuesta tiempo para que todo esté aquí encendido. Cuesta tiempo que el clima esté frío. Viene el hermano David 2 horas antes y lo prende. Cuestan las cosas. Hay que trabajar y no hay nada de malo con trabajar, siempre y cuando no pierdas el enfoque. Entonces, no es que justifiquemos, ay, nada más me voy a sentar a escuchar. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes de obedecer a Dios y debes de servir a Dios. Y siempre, regularmente, siempre esa palabra servir se nos va a la mente. Somos bautistas fundamentales y se nos va. Ser misionero. No, barrer es servir. Tocar un instrumento es servir. Cantar es servir. Estar en el sonido es servir. Estar en la puerta es servir. Y todos aquí deberíamos de servir. Poco o mucho, en algo que nadie te ve o en algo que todos te ven, pero todos deberíamos servir. Cuando un hijo de Dios no sirve, híjole, hasta uno se pone a pensar si realmente es un hijo de Dios. ¿Cómo no servirle al que te dio vida eterna? ¿Cómo? Amén. Amén. Es escuela dominical. Estoy tranquilo, hermanos. Estoy tranquilo. Pero ¿cómo no servirle al Señor que nos salvó, que nos dio su gracia, que nos muestra su misericordia, su bondad, hermano? Por su bondad estamos hoy aquí. ¿En qué otro lugar no pudiéramos estar? Y estamos aquí, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno es el Señor! El Señor no reprendió a Marta por trabajar duro. Marta no hizo nada malo en trabajar duro para el Señor Jesús. Esto era bueno, pero su problema es que estaba distraída. Guarde ese clip de voz en su mente. Estaba distraída. Se distrajo viendo a María. ¿Y cuántas veces usted y yo nos distraemos? Y el pastor, ¿verdad?, nos dio una predicación acerca de cuando uno se distrae y cuando va en la carretera, un segundo en el celular, te matas. Y así pasa en nuestra vida cristiana. Te distraes, hermano. Adiós. Te perdiste. Un pequeño desvío, ¿cuánto dolor puede causar? Esta mujer se distrajo. Dicen Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿No se lo sabe? Puestos los ojos en Jesús,
sí se lo saben. Dudaron, pero sí se lo saben. Hermano, cada vez que usted viene, cada vez que usted sirve, cada vez que usted hace algo, en Él. Imagínense si yo ayer que vi 6 jóvenes, 5, 10 de la tarde, ya deberían de estar todos. Porque si usted va ahorita a la escuela dominical, ahí anda contándole, hermano. Hermano, ¿ya contó los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes son allá? 25 jóvenes, yo tenía 6. ¿Dónde estaban los otros 19? ¿Dónde estaban? Yo me pregunto eso. Pero si yo me distraigo pensando en que nada más vinieron 6, me voy a agüitar, me voy a ir a mi casa. No, tengo que predicar y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Como Marta, tienes que hacer lo que tienes que hacer, hermano, pero no te distraigas. Siempre con la mirada en el Señor Jesús. ¿La gente te falla? Claro que sí. ¿El pastor te puede fallar? Claro que sí. El diácono, con mayor razón. Mi madre, hermano, ¿para qué se sienta aquí? Claro, todos pueden fallar, hermano. Pero si usted no se distrae, usted no se va a desviar. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Y está por demás decir que el espíritu perezoso el Señor no lo soporta. Lo voy a decir en español para que me entienda. Se lo voy a traducir del griego, hermano. Cuando usted no sirve a Dios, usted le cae mal al Señor. Imagínate eso. O sea, el Dios que te bendice, que te da, que te salvó, que te provee, que te cuida, todo lo que podamos decir, hermano, nos llevaríamos todo el día aquí hablando de lo bueno que es Dios. Que le caigas mal al Dios Todopoderoso. A veces le caemos mal usted y yo porque no le servimos. Esa fue gratis, hermano. Spurgeon dijo: la frustración de Marta es típica de aquellos que sirven diligentemente, con buenas intenciones, pero se olvidan de sentarse a los pies de Jesús. Muchas veces, hermano, usted y yo cometemos ese grave error. Si usted sirve a Dios, y yo creo que muchos de los que están sirviendo como maestros, como mujeres, andan para afuera, andan caminando, andan haciendo algo ahora mismo, mientras usted está sentado y estamos aquí, muchas veces nos olvidamos de sentarnos a los pies de Cristo. Y cada uno de ustedes, hermano, que sirve en algo, usted sabe que está sirviendo a Dios en algo, sea grande, sea poco, lo vean o no lo vean, no se olvide de sentarse a los pies del Señor Jesús. Amén. Por eso es que insistimos, los maestros de escuela dominical, todos los que ahorita están enseñando a sus niños y a sus jóvenes, todos los maestros, ¿sabe dónde deben de estar? Ganando almas, sirviendo al Señor. Amén. Aunque no les guste, porque yo sé que no les gusta. Los de la orquesta, ¿sabe qué? Yo les tengo un papelito, me tienen que firmar un papelito donde ellos dicen ante Dios que ganaron almas. Porque ellos deben de ser un ejemplo y deben de servir al Señor. Amén. Y mire, eso no debería ser, pero ni modo, muchas veces no queda otra opción. Los que se paran aquí con el coro a cantar, tienen que firmar un papelito donde dice que lo tienen que llenar en sinceridad, que están leyendo su Biblia, que están orando, que están ganando almas, porque eso es lo que deberían de hacer. Amén. Y no los critique, usted también debería hacerlo, todos. Amén. Id y predicad a todo el mundo. No le dijo nada más a los maestros de escuela dominical, ni al coro, ni a la orquesta, lo dijo para todos. Amén. Y se los voy a dejar bien enchilados al pastor. Ya me voy a aplacar. Ya están enojados, hermanos. El espíritu de Marta dice, si el trabajo está hecho, ¿no es eso todo? El espíritu de María se pregunta si Jesús se agrada o no. Todo debe hacerse en su nombre y por su espíritu, o no se hace nada. Amén. Porque cada vez que usted y yo hacemos algo, lo debemos de hacer para el Señor. Cuando nadie nos ve. El hermano vino el otro día, ¿verdad? Aquí teníamos un mugrero y, ¿verdad? Estábamos cambiando las luces. Y cambiamos estas luces y estábamos trabajando y se cae la insolación. Se hace un mugrero, hermano, así de volada. ¿Quién vio quién limpió aquí? Nadie supo quién limpió aquí.
pero Dios va a recompensar a ese hombre o a esa mujer que limpió aquí para que estuviera bonito el día de hoy. Todo lo que se hace debe hacerse en el nombre y en el Espíritu de Dios, si no, no lo haga. Y el otro día dije esto, lo voy a decir porque no está. Amén. El otro día dije esto en el coro. Le dije, hermano, hermana, si usted no va a hacer las cosas bien para el Señor, pues no lo haga. Ahora, y es lo mismo que le está diciendo Spurgeon, es lo mismo que estoy diciendo yo. Cada vez que usted hace algo, lo tiene que hacer para el Señor, pensando en su espíritu, en su nombre, Señor, es para ti. Y si no, no lo haga. Pero cuando decimos no lo hagas, no es para que, como me dijeron, no, es que si no lo voy a hacer de buena, mejor me voy. Y se sale del coro. No te salgas del coro, cambia tu actitud. Ponte pila, sonríe, disfruta servir al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No es una excusa, ay, es que como no ando bien me salgo. No, alíñate y hazlo. Agarra la onda y hazlo. ¿Por qué te sales? Eso es servir al Señor. María estuvo a solas con el Señor Jesús. Lea conmigo el versículo 39, Lucas 10:39. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual la cosa por la cual el Señor Jesús reprendió a Marta no fue por lo que ella hizo, sino por lo que no hizo. ¿Sí entendió eso? El Señor Jesús no regañó a Marta por trabajar, sino la regañó o le llamó la atención porque no se sentó a escuchar la palabra de Dios. En cambio, María tomó un tiempo para estar a solas con el Señor Jesús. Esta era una postura entre los eruditos judíos mientras escuchaban las escrituras de los rabinos. En ese sentido, como usted se acuerda, habla Pablo diciendo que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerda? Hechos 22:3, que Pablo dice se sentó a los pies de Gamaliel para ser instruido. Es básicamente lo que estaba haciendo María. Ella se sentó a los pies del Señor Jesús para ser instruida, para oír la palabra de Dios. Y muchas veces nos topamos con personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Dios está en todos lados. Yo no necesito ir ahí. Yo no necesito sentarme a escuchar la predicación. Mire, si Pablo se sentaba a escuchar a Gamaliel, nosotros necesitamos venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Amén. Fíjese bien, es una necesidad. Usted y yo necesitamos. Y mire, es una realidad lo que dice el pastor y lo que decía pastores que han estado predicando aquí últimamente. Dice, la iglesia, nosotros ya no venimos al altar, ya no tomamos decisiones. Y no es porque la predicación esté mala. No es por eso. Es porque nosotros tenemos un corazón duro. Un corazón frío. Y tú me puedes decir, porque yo también he estado en las bancas y yo también digo, ay, me hinco aquí en mi banca, me hinco en mi casa donde nadie me vea, no quiero ser hipócrita. Pues por eso mismo, ven ante la presencia de Dios y dile, aquí estoy. No quiero ser falso, no quiero ser hipócrita, aquí estoy. ¿Y cuántas veces, hermano, nos empezamos a enfriar? Muchos de nosotros fallamos en esa postura, creemos ya saberlo todo, ¿verdad? El otro día hablaba con alguien y me decía, no, es que yo prefiero estudiar en mi casa. Y qué bueno que estudie en su casa, pero hay personas que saben más que tú. Amén. Es como decir, no, yo estudio en mi casa y no voy a la primaria. Si el maestro de primaria sabe más que el niño, es bueno que vaya a una escuela, más si es cristiana, con mayor razón. Pero muchas veces tomamos la postura de, no, yo ya llevo 30 años en Monte de Sión. Qué bueno, hermano, que tenga 30 años, pero eso no nos hace aprender. Yo tengo de los 5 años en la iglesia y comencé a vivir mi vida cristiana de casado. Porque todo era simplemente lo que escuchas y como periquito y repetimos versículos. No, pero en realidad, ¿cuándo lo empiezas a vivir? Hay muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes
que nada más repiten, y qué bueno, pues mejor que aprendan un versículo a que aprendan cosas del mundo, amén. Pero esto se trata de vivirlo, porque cuando no vivimos la vida cristiana estamos amargados. Es una pesadumbre, es una frustración, decía Charles Spurgeon hablando de Marta, estaba frustrada. Ahora acompáñeme a Juan 11, por favor. Juan 11, tenemos todavía 15 minutos. Evangelio de Juan, capítulo 11. Y a mí esta es una historia que me encanta, tiene muchísima, pero muchísima carne, hermano. Si uno se pone a estudiar Juan 11, tiene mucho que sacarle, mucho jugo. De hecho, en los funerales, este es uno de mis textos bases para predicar en el funeral, por cómo va la secuencia, ¿verdad?, de todo lo que está pasando aquí. ¿Lo tiene? Juan 11. Vamos a leer, por favor, hasta el versículo 4. Juan 11, del 1 al 4. Dice así, todos juntos: estaba entonces enfermo María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Fíjese bien, y yo creo que muchos conocemos esta historia, y le digo, a mí en lo personal es una historia que me encanta, ¿verdad? Aquí podemos ver esta situación, y empieza, ¿verdad?, con Lázaro. Lázaro está enfermo, y le avisan al Señor Jesús, dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que, ¿qué dice? Versículo 3, Señor, he aquí el que amas. Eran amigos. Y si usted se acuerda, ¿verdad? Porque siempre, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y pensamos, Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Lo ha leído? Amén. Bueno, el Señor Jesús lloró porque le dolía lo que estaba pasando con su amigo. Amén. ¿Sí captó eso? ¿Sabe qué, hermano? Al Señor Jesús le duele, se duele con nosotros. Y por eso yo predico este texto en el funeral. Él conoce el dolor. Él estaba dolido porque su amigo había fallecido. Ahora, aquí hay muchas cosas importantes que tenemos que notar. Perdón. Dice aquí en el 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, y ya sabemos, dice, y enviaron las hermanas a decir al Señor: he aquí el que amas está enfermo. Cuando llega el tiempo de necesidad, ¿a quién buscamos? Deberíamos buscar a Dios, pero si somos sinceros, muchas veces no lo hacemos. Llega una necesidad económica, lo primero que pensamos: un préstamo. Pido un préstamo, voy al banco y sacamos cuentas y te ponen la armo. Ahí, con eso. Cuando llega el tiempo de necesidad, como Marta y María, lo primero que deberíamos de hacer es: Señor, el que amas, y créame que Dios le ama, tiene esta necesidad. Señor, soy tu hijo, te necesito. Señor, ¿me pudieras ayudar? Y sabe que muchas veces Dios siempre responde, amén. Dios siempre responde, a veces no responde lo que yo quiero, que es diferente, pero siempre responde. Yo quisiera tener aquí mi Ferrari, siempre lo he dicho, algún día voy a llegar en mi Ferrari rojo del año. A lo mejor para el 2060 vengo en un 2020, pero lo voy a traer, un Ferrari rojo. Y quisiéramos muchas cosas. Y obviamente estamos, ¿verdad? Estamos hablando de tonterías. Dios me lo puede dar, claro que sí, pero no es algo que necesito. Pero en las necesidades, en momentos de necesidad,
¿a quién corremos? Lo primero que deberíamos de hacer es ir a buscar al Señor. Señor, necesito salud, necesito la economía para pagar esto. Y obviamente, hermano, hay un trasfondo muy largo. Si usted y yo no cumplimos nuestras promesas, acabamos de hacer promesa de fe para misiones, amén. Y usted y yo no cumplimos, pues nos hacemos malditos, hermanos, hay que cumplir. Y si usted y yo no cumplimos con nuestros diezmos, pues dice ahí, robarás al Señor, pues vosotros me habéis robado. Y el otro día, ¿usted cree que yo a los jóvenes, yo sí los quiero, los amo mucho? Y por eso mismo les digo sus verdades. Y les dije a los jóvenes, muchas veces ustedes, entramos a la iglesia, ustedes que trabajan, que generan algo, y ¿sabes con qué entras aquí? Decía mi mamá, te pintas aquí en la frente para que no se te olvide, con el letrero de ratero, porque le robamos a Dios. Y muchas veces entramos así, hermano, Dios nos libre. Ese es otro tema, ya se enojaron. Es otro tema, luego lo hablamos, pero bueno, vamos al versículo 20, por favor. San Juan 11:20, ¿lo tiene? Amén, léalo conmigo. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Aquí pasa algo muy interesante, ¿verdad? Si usted conoce la historia, estamos hablando de que a 40 minutos aproximadamente, a pie, estaba Jerusalén de Betania. Al Señor Jesús le fueron a hablar, eran 40 minutos a pie. ¿Él podía ir? Claro que sí, pero Él lo dice en el versículo 4, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el Señor, que es omnisciente, que es soberano, que todo sabe, Él no fue. Ahora, pero tú ponte a pensar en María y Marta. La frustración de decir, Él es el Señor, Él es mi amigo, ya le avisé y ya murió mi hermano, no vino. Debió de ser algo muy difícil para ellas. Y aquí notamos dos cosas. Dice que Marta, ¿se acuerda la que estaba trabajando? Marta fue a buscar al Señor Jesús y María se quedó en su casa. Y yo me puse a investigar, ¿por qué se quedó en su casa? Bueno, este era un signo entre los judíos y yo lo viví, no yo, pero lo viví con mi suegra cuando murió la abuelita de mi esposa. Mi suegra se deprimió. Y cuando literalmente lo que estaba leyendo yo sobre María es lo que reflejaba a mi suegra. No quería salir, no quería moverse, no quería comer. Vamos aquí a los tacos para que se despeje. No. Bueno, lo que estaba pasando con María. María, la que se sentó a los pies del Señor, estaba deprimida por la muerte de su hermano. Fíjese ahí en el versículo 21. Versículo 21 y 22, ¿lo tenemos? Juan 11, 21 y 22, vamos a leerlo, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, wow, aquí hay algo, aquí hay como que un switch, como que le subieron el switch a una y le bajaron el switch a la otra. Mientras una estaba deprimida en casa, Marta, la que estaba trabajando, va a encontrarse con el Señor Jesús. Pero fíjate qué fe. O sea, estamos hablando que ya había muerto Lázaro. Vino pues Jesús, versículo 17, y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y yo he predicado acerca de este texto, ¿verdad? Y de lo impresionante que es. Todas las personas que habían resucitado eran antes de los 3 días. Él ya tenía 4 días. Clínicamente a los 4 días ya, o sea, ya hermano, ya estás muerto. Ya ahora sí, ya no había posibilidad de resucitar y el Señor Jesús lo resucitó. Es algo impresionante esta historia. Pero fíjese lo que dice. Marta, la que estaba trabajando, la que usted y yo criticamos como buenos fariseos que somos, esa Marta pecadora no se sentó a escuchar la palabra. Bueno, pues Marta fue y le dice al Señor Jesús, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé, con una certeza
certeza, hermano. Fíjese lo que está diciendo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Una gran fe. ¿Sabe qué estaba creyendo Marta? Que Dios podía resucitar a su hermano. Ella sabía que ya tenía 4 días. 4 días, era ya imposible. Humanamente era imposible. Es más, ni a los 3 días ni a los 2. Es imposible de resucitar. Pero el Señor Jesús hace milagros. Y lo sigue haciendo, hermano. Amén. ¿Y sabe qué? Ella va con una gran fe. ¿Y qué ejemplo nos está dando Marta? Es una cachetada de guante blanco. Su hermano ya estaba muerto y ella seguía creyendo que el Señor Jesús lo podía resucitar. Y usted y yo conocemos la historia. ¿Qué pasó con Lázaro? Resucitó. Salió de la tumba, hermano. Imagínense qué increíble. Pero había una mujer que tenía una gran fe. Es bien fácil para nosotros, ya acabé, que ya todos me están viendo feo. Es la verdad, yo me acuerdo cuando yo era joven y decían los pastores, les voy a poner espejos para que vean sus caras. En las conferencias nos decían, y a uno que predica dice, sí, cierto, hay que poner espejos. Hermano Jerry, ¿puede poner un espejo ahí? En la pantalla. Ya se me olvidó que le estaba diciendo. ¿Mande? Ya se me olvidó, ya ves, por andar bromeando con ustedes, hermanos. Sí, un espejo grandote necesitamos poner. Podemos ver aquí a esta mujer, ya me acordé, con una gran fe. Y es bien fácil para usted y para mí, cuando la cartera está bien gorda, tener fe en el Señor. Amén. Cuando la tarjeta tiene cifras de 6 dígitos, papá, Señor, qué bueno eres. Cuando está en ceros también es bueno. Y qué fácil es tener una gran fe cuando estamos todos sanos, vivitos y coleando, dice el dicho. Pero cuando tu hermano está muerto de 4 días, ahí hay que tener una gran fe. Y eso fue lo que hizo Marta y María, nos dieron un gran ejemplo, hermano. De verdad que hay tanto que aprender y es una demostración más, ¿verdad? Ese comercial es gratis para todas las feministas, que Dios es machista. Aquí podemos ver grandes mujeres que Dios usaba de una manera especial. Vamos a orar.